posible para que puedan aprovecharlas al máximo, no tener que repetir cada vez. Uno a veces piensa, va a haber clase de repaso y bueno, se relaja y un poco ese es el problema, ¿no? Que tenemos, luego ya no presta atención y se confía en que va a haber un repaso y después toda esa atención y esfuerzo que le vamos poniendo a las clases, pues se pierde. Entonces, eso es un poco el dilema que tenemos hoy en día con el uso de las redes sociales, las clases virtuales y todo aquello. Entonces, de momento no definamos nada, tratemos de llevar hasta este tema, trataremos de entender bien y a partir de ahí vamos a ir evaluando más adelante. ¿Listo? Sobre esto, un poquito comentarles una anécdota que estoy viviendo hoy en día, justo con mi sobrina que está pasando clases virtuales también y tiene una materia que es la materia de, creo que es computación, está en primero básico y el profesor de computación lo que le hace hacer en su trabajo es justamente, les dice, hagan un dibujo de la computadora con sus partes. Es como que tiene que dibujar mi sobrina la pantalla y ya me entienden todas esas partes. Entonces, la educación anda mal, ¿no? Va por ese lado generalmente. En lugar de aprender a usar, no sé, programas sencillos que hay para niños, para dibujar, por ejemplo. No, mi sobrina, ¿qué tiene que hacer? Agarrar una hoja de papel y todo el rato está dibujando una pantalla con sus partes, un CPU y ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, más aprendemos conceptos, partes, esquemas, memorizamos cosas y en el momento de aplicar, pues no podemos manejar un programa, un software, no podemos dibujar, ¿no? Salimos con esa carencia y eso no solo se replica desde niños, por ejemplo, ya estamos en el 2026 y las clases se siguen dando así. Entonces, es un poco para reflexionar esa parte en el sentido de que ahora que estamos llevando gabinetes y estamos un poquito manejando algunos programas, pues es importante trasladar un poco todo lo que es conceptos a parte práctica y aplicativa, ¿listo? Esa es un poco la dificultad que no todos tenemos, quizás la gran mayoría, no lo sé, es algo que hay que evaluar y verificar un poco. ¿Qué otra cosa? No tenemos una educación en temas de manejos de redes sociales. No hay una asignatura que nos enseñe los criterios de los peligros, del tema de adicción, de los reels, de las consecuencias que tiene el uso de estas redes en nuestro diario vivir. No hay ninguna asignatura que nos explique un poco. Por eso hoy en día en países tercermundistas como el nuestro, aún vemos, ¿no? Estafas por internet, vemos secuestros, vemos cómo gente desaparece, justamente porque muchas de estas personas utilizan las redes sociales para causar daño, ¿no? Entonces, imagínense, si desde niños tuviéramos una formación, un criterio sobre el uso de redes sociales y uso de programas, pues quizás eso nos ayudaría también, además de aprender a pagar impuestos, ¿no? Entonces, a ver, pasemos un poco al tema de CRISPR-Cas9. Lo he intentado abordar la anterior clase el día lunes. Ha sido un poquito difícil poder explicarlo, entonces ahora mismo he pensado en otra manera en la que podríamos abordar este tema para que se pueda entender de una forma más concreta y sencilla. ¿Listo? Entonces, nuevamente aquí al finalizar la clase les voy a indicar lo que yo espero que ustedes respondan o asimilen en el parcial, ¿listo? Con base en todo lo que vamos a llevar ahora. Entonces, empezamos, ¿no? Tenemos aquí un poco el sistema CRISPR-Cas9. Para ingresar a este tema voy a hablar un poco de un mecanismo de defensa que tienen las células. Justamente todas las células se defienden contra las infecciones bacterianas, parasitarias. En este caso particular vamos a hablar de las infecciones virales. ¿Listo? Entonces, si se fijan, vamos a encontrar que los virus pueden infectar distintos tipos de células, eucariotas, procariotas. Nos vamos a enfocar en esos dos tipos. ¿Qué pasa cuando un virus infecta una célula eucariota? Por ejemplo, en esta imagen ustedes pueden ver el VIH, ¿listo? El virus de la inmunodeficiencia en humanos. Este virus se une a los receptores, ingresa a la célula. Entonces, cuando una célula eucariota quiere defenderse contra el virus, tiene un sinfín de mecanismos de defensa. Muchos de esos ustedes los van a llevar en inmunología, ¿listo? Cuando lleven respuesta inmunitaria innata y adaptativa, sobre todo cuando lleven
complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, 2. Ahí un poco van a ver cómo las células exponen ciertos antígenos virales para que luego puedan reconocer al virus y defenderse. Sin embargo, nosotros en esta parte vamos a llevar un tipo de defensa particular. ¿En qué se basa este tipo de defensa en eucariotas? Que de hecho ya lo hemos visto. Un virus infecta a la bacteria, sigan el diagrama, traten de observar esta parte, ingresa a la célula y pues va a liberar su material genético, ¿cierto? Este material genético viral puede directamente actuar en citoplasma o como en el caso del VIH, ¿no? Es un RNA, de hecho el material genético del VIH se convierte en DNA. Aquí hemos visto qué tipo de DNA es el que se produce, es el DNA copy, ¿no? Mediante reverso transcriptasa. Esto lo hemos visto por PCRs y otros conceptos. Este DNA viral luego se introduce en el núcleo y luego puede incorporarse o integrarse dentro del genoma de la célula huésped, en este caso la célula humana. Aquí ven el genoma viral. Una vez este genoma viral se ha integrado en el núcleo de nuestras células, pues empieza todo el dogma de la biología molecular, que será la transcripción, ¿no? Esto será un RNA viral, porque proviene del gen viral. Y este RNA viral luego sale al citoplasma y ocurre el proceso de traducción, que todos ya conocemos ese paso, ¿no? Transcripción, traducción. Aquí vemos cómo ese RNA viral se une a los ribosomas y da lugar a proteínas virales. Estas proteínas virales luego conforman todo lo que es la estructura viral para cuando este virus se replica dentro de la célula y luego puede liberarse. Se liberan gran cantidad de copias del virus. Entonces, un mecanismo que tiene la célula eucariota es producir RNAs. ¿Se fijan esta parte que estoy yo marcando en la imagen? Es una línea, ¿no? Es un RNAs de interferencia. ¿Listo? ¿Qué hacen estos RNAs de interferencia? Son RNAs complementarios al RNA del virus, a este RNA viral. Son complementarios, eso quiere decir que se unen por complementariedad de bases, se unen de forma específica este RNA de interferencia y de esa manera puede bloquear al RNA viral para que este RNA viral pues no produzca estas proteínas. Aquí la traducción es la que se inhibe. ¿Listo? Ese es el mecanismo que tienen las eucariotas para defenderse contra los virus. Entre estos RNAs de interferencia vemos, están por ejemplo los que ya hemos visto, ¿no? Los microRNAs y los RNAs pequeños de interferencia. ¿Listo? Esos son los dos tipos principales que están aquí en eucariotas. Su mecanismo es ese, ¿no? Interfieren, se unen por complementariedad de bases al RNA viral. Una vez que se ha unido por complementariedad de bases, este RNA viral luego es degradado. Esto por otras proteínas, es eliminado. Y así la célula eucariota se defiende de las infecciones virales. Ese es un mecanismo. ¿Qué pasa en el caso de las bacterias? Hemos visto que las bacterias también se defienden contra los virus. En este caso, los virus se llaman bacteriófagos. Un bacteriófago infecta una bacteria, me introduce su material genético y la bacteria pues tiene que defenderse. Las bacterias no producen estos RNAs de interferencia. Es una diferencia entre eucariotas y procariotas. Las bacterias como la E. coli, por ejemplo, no tienen microRNAs o RNAs de interferencia pequeños, no produce. Entonces tiene que tener una manera de defenderse y es ahí donde entra este sistema de defensa que es el CRISPR. ¿Ok? Y asociado a las proteínas Cas. Entonces, una bacteria en su genoma lo que va a tener es estas dos regiones que está en la diapositiva. Una región CRISPR, cuyo significado es esto en español, ¿no? Repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas, regularmente interespaciadas, un nombre bastante largo. Entonces, ¿qué significa este nombre? Que vamos a tener regiones donde vamos a encontrar secuencias repetitivas intercaladas, ¿no? Una secuencia es repetitiva, otra secuencia. Estas secuencias están intercaladas y están separadas por espaciadores. Son secuencias que generan un espacio entre cada secuencia repetitiva. Esa es la región CRISPR. A su vez, muy cerca de esta región CRISPR, ¿ok? Camino arriba, tenemos el operón Cas. El operón Cas, ya sabemos que es un operón, es un conjunto de genes que codifican a las proteínas Cas. ¿Y qué significa Cas? Son proteínas asociadas a CRISPR. ¿Listo? Entonces, eso significa que estos genes que producen proteínas Cas
van a cumplir su función junto con esta región CRISPR. Entonces, ambas están unidas, relacionadas de alguna manera. ¿Listo? Ese es el mecanismo que tienen las bacterias para poder defenderse. Eso es lo que tienen en lugar de los RNAs de interferencia que hemos visto en eucariotas. ¿Ok? Entonces, esta región, tanto el operón Cas como la región CRISPR, se encuentran en el genoma bacteriano. Aquí hay una flecha verde, están ahí en el genoma bacteriano. Este tipo de región CRISPR-Cas, sistema CRISPR-Cas, se encuentra generalmente en células, al inicio se han descubierto tanto en células bacterianas como en arqueobacterias. ¿Listo? En los dos tipos. Entonces, ¿en qué consiste este sistema? Aquí en este diagrama lo explica bastante bien, en etapas, ¿ok? Aquí podemos ver un virus, que es un bacteriófago, que está introduciendo su material viral dentro de la bacteria. Y esta material viral, ¿qué es lo que ocurre al inicio? ¿Cómo funciona este sistema de defensa? Al inicio, cuando un virus ingresa, nosotros hemos dicho, ¿no? que hay un mecanismo de restricción, de degradación del material viral. La propia bacteria produce enzimas que lo que hacen es degradar el material genético y lo va a degradar en pedazos, distintos pedazos de DNA viral. Estos pedazos luego tienen que ser asimilados, introducidos justamente en medio de estas repeticiones, en la región CRISPR. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un pedacito del DNA viral. No es todo el DNA viral, obviamente esto es fragmentado. Entonces uno de los pedazos es introducido en esta región CRISPR y es guardado y almacenado. Esa es una de las primeras etapas. Aquí dice etapa 1, ¿no? Que es la adquisición del material genético extraño. Entonces, si un virus se infecta, la bacteria degrada ese material genético la primera vez y un pedazo de su material genético lo almacena, lo integra dentro de la región CRISPR. ¿Qué ocurre luego, no? Vamos a ver por etapas. Entonces, esta región CRISPR, ¿no? Consiste en un banco de memoria. Eso significa que en esta región CRISPR, la bacteria lo que tiene es, va a coleccionar, como nosotros coleccionamos en el álbum Panini para el Mundial, distintas figuritas de jugadores de varios equipos. De igual manera, la bacteria va a coleccionar pedacitos de distintos fragmentos de DNA de varios tipos de virus. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el virus rojo, el virus morado, ¿no? Como los equipos en el Mundial. Entonces vamos a tener distintos pedacitos almacenados en esta región CRISPR. ¿Qué es lo que podemos deducir de esta parte? Si una bacteria ha sido infectada por varios tipos de virus, esta región CRISPR va a ser larga, va a ser grande, ¿no? Significa que aquí la bacteria ha sobrevivido, no sé, a 20 tipos de virus. Por tanto, tiene un banco de memoria mucho más larga, mucho más grande. Las bacterias que no hayan sido infectadas por bacteriófagos, por muchos bacteriófagos, esta región CRISPR va a ser mucho más corta. Entonces, de entrada quisiera que entiendan eso. La región CRISPR es una región constituida por repeticiones de DNA y espaciadores. En estos espaciadores es donde se coleccionan, se almacenan distintos fragmentos de DNA viral de bacteriófagos. Estos se almacenan ahí como en una colección. Entonces, en eso consiste el sistema CRISPR. Aquí abajo lo tienen escrito, ¿no? En un banco de memoria donde se almacenan secuencias genéticas extrañas, hostiles, provenientes de bacteriófagos principalmente. ¿Listo? Ese es el sistema que quiero que entiendan. Ahora, esto del CRISPR-Cas9, entonces, es un sistema que solo lo vamos a encontrar en bacterias y arqueobacterias. Justamente, si vemos aquí la estructura de una procariota, este sistema CRISPR se va a encontrar en el cromosoma o en el genoma bacteriano. Entonces, esa es característica de las bacterias y arqueobacterias. En eucariotas no tenemos un sistema CRISPR-Cas9. Aquí tenemos algo de texto, dice el 90%, ¿no? De las arqueobacterias y el 70% posee este sistema de defensa, este álbum de figuritas, ¿no? Este banco que colecciona fragmentos de DNA de distintos bacteriófagos. Entonces, eso quiere decir que no todas las bacterias lo poseen, ¿listo? Entonces, un 70%, un gran porcentaje de bacterias. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en algunas otras bacterias? Este sistema CRISPR parece estar incompleto o defectuoso.
Entonces, eso significa que va a haber una gran variabilidad entre las bacterias, entre las cepas bacterianas. Algunas tendrán un sistema CRISPR funcional completo, y otras tendrán un sistema defectuoso, no tan funcional, ¿listo? Un sistema incompleto. Entonces, es ahí donde entra un poco un criterio que quiero que recuerden. ¿Listo? Una bacteria, como ven en la imagen, constantemente está sufriendo distintos tipos de infecciones virales. Si ustedes ven una bacteria en un medio de cultivo o una bacteria en un nicho ecológico, una bacteria, por ejemplo, en una como contaminación en una muestra sanguínea o como contaminación en un producto alimenticio, por ejemplo, ¿no? Una bacteria que esté en una muestra de carne o de pollo, ¿no? ¿Recuerdan todos esos pollos que han estado en mal estado? Seguramente han sido colonizadas por bacterias. Entonces, todas esas bacterias que se encuentran colonizando en un nicho ecológico son susceptibles a ser infectadas por virus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de infección por virus? Vamos a ver el siguiente diagrama. Un virus se acerca a la bacteria. ¿Qué hemos dicho que pasa? Introduce su material genético viral proveniente del virus. Este material genético puede sufrir dos etapas, ¿no? La fase lítica o la fase lisogénica. Un virus puede empezar a copiarse de forma descontrolada hasta que la bacteria se explote, se lise y se liberen todas las copias de virus. O la segunda opción, que es cuando el virus introduce el material genético y este material genético viral, como ven en la figura, se integra en el genoma bacteriano. Cuando se integra en el genoma bacteriano, ¿qué es lo que va a ocurrir? La bacteria va a empezar a sintetizar un RNA mensajero proveniente del virus, ¿no? Es un gen del virus que ha sido integrado dentro de la bacteria. Este RNA mensajero, mediante la traducción, va a dar lugar a una proteína. Esta proteína, recuerden, proviene del gen viral, desde aquí arriba, ¿no? Del virus, del bacteriófago que ha infectado a la bacteria. Sin embargo, esta proteína puede darle una característica a una bacteria. Por ejemplo, esta proteína podría ser una beta-lactamasa. Entonces sabemos que las bacterias que producen beta-lactamasa son resistentes a los beta-lactámicos, como la amoxicilina, la ampicilina, el grupo de las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que si una bacteria, esta bacteria, por ejemplo, una E. coli, ¿listo? Tuviera el sistema CRISPR-Cas9 o el CRISPR-Cas en general, tuviera un sistema intacto y funcional, esto que estamos viendo aquí, de que un virus pueda darle una propiedad a una bacteria como la resistencia a los antibióticos, no ocurriría, ¿cierto? Entonces, por tanto, la bacteria no adquiriría una nueva propiedad como la resistencia a los antibióticos, y eso no es bueno para la bacteria, pues eso significa que esta bacteria, si bien está protegida contra la infección viral, nunca va a poder adquirir nuevos genes de virulencia. Y ustedes en microbiología seguramente han llevado algunas características virulentas de algunas bacterias. Si yo les preguntara, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, ¿qué característica virulenta tiene? ¿Recuerdan? Produce cápsula, ¿no? Es una de sus propiedades virulentas que tiene el Streptococcus pneumoniae con cápsula. Generalmente da lugar a enfermedades más contagiosas, más difíciles de erradicar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde ha adquirido este Streptococcus pneumoniae esa capacidad de producir cápsula? Pues resulta que muchas de estas características virulentas de las bacterias son adquiridas debido a los virus. Este proceso que estoy mostrando aquí en el diagrama, como ejemplo puesto beta-lactamasa, aplica a todos esos factores de virulencia. Cápsulas, ¿qué más? Acá hemos visto canales, bombas. Por ejemplo, hay bacterias que para defenderse de los antimicrobianos producen bombas, ¿no? El antibiótico ingresa a la bacteria y una bomba, que es una proteína, la vuelve a sacar. ¿Qué otra cosa hacen las bacterias? Cuando yo introduzco un antibiótico, por ejemplo, la ampicilina, que se une a la transpeptidasa, la bacteria produce una variante de transpeptidasa distinta, entonces el antibiótico ya no puede unirse a esa transpeptidasa. Todas esas propiedades finalmente vienen de los virus.
Entonces, los virus son los que traen estos genes foráneos que son asimilados dentro de la bacteria y que dan lugar mediante la transcripción y la traducción a proteínas que le otorgan estas características fenotípicas que son favorables para una bacteria, ¿no? Para que pueda adaptarse al entorno, ya sea mediante resistencia a los antimicrobianos, resistencia a la sequedad, resistencia a la alta concentración de sal, todas esas propiedades que ustedes pueden recordar que quizás alguna vez han visto en microbiología. ¿Listo? La mayoría de esas propiedades provienen de genes virales. Entonces, ¿qué pasa si una bacteria tiene este sistema CRISPR-Cas intacto y funcional? Cualquier virus que quiera infectar, pues va a ser degradado, ¿se entiende? Y la bacteria no va a poder adquirir estas nuevas características de virulencia. Por tanto, se concluye en esta parte de que el CRISPR-Cas9, sistema CRISPR-Cas9, defiende a la bacteria. Si bien defiende a la bacteria contra infecciones virales, pues evita que la bacteria pueda adquirir estos factores de virulencia que permitan que la bacteria se adapte mucho mejor al entorno. Entonces, el CRISPR-Cas9 es un arma de doble filo, ¿listo? Protege a la bacteria de las infecciones virales, pero evita que adquiera nuevas características funcionales que le puedan permitir adaptarse al entorno o al medio. Es por eso que, como vemos aquí en el texto, el 70% de las bacterias poseen este sistema CRISPR. Eso quiere decir que hay un 30% de bacterias cuyo sistema de defensa CRISPR-Cas es incompleto o defectuoso. Y es ese 30% de bacterias los que generalmente pueden ser infectados por virus, y es ese 30% de bacterias que a veces se convierten en virulentas, producen cápsulas, se vuelven resistentes. Eso es justamente porque su sistema de defensa pues no está funcionando al 100%. ¿Listo? Es un poco como concepto. Aquí tenemos algunas bacterias que justamente adquieren estas virulencias, ¿no? Que hemos visto en microbiología, estas características virulentas. Streptococcus pyogenes es uno, ¿no? Staphylococcus aureus, que es otro también conocido, que en microbiología seguro han llevado. E. coli, Escherichia coli, productora de beta-lactamasa, por ejemplo, extendida, ampliada. El Staphylococcus aureus meticilino resistente a meticilina. Si ustedes analizan el mecanismo de resistencia, seguramente van a encontrar que todas estas cepas que son resistentes a algo tienen genes. Y estos genes, la mayoría provienen de virus foráneos. ¿Listo? Eso. Hablemos de los pasos de cómo funciona este sistema inmunológico en las bacterias que le permite defenderse de los virus. Aquí marco el paso 1, ¿no? Entonces, el primer paso es, aparece un bacteriófago virulento, infecta a la bacteria, nuestra bacteria. Esta bacteria, ¿qué va a hacer? Va a degradar inicialmente el material genético en pedazos. Va a coleccionar un pedazo del material viral y lo va a integrar dentro de su región CRISPR. Entonces va a ir integrando pedazos de distintos materiales de virus, de varios virus, ¿no? Y aquí va a coleccionar pedazos de virus, de material genético, en su región CRISPR. Esa etapa es la etapa de adaptación, o como está aquí marcado, la etapa de adquisición de DNA foráneo, la etapa de colección de figuritas, ¿ok? Esa es la etapa. Entonces, en esta etapa, ¿qué necesita la bacteria? ¿Qué enzimas necesita? Necesita endonucleasas, ¿cierto? Para degradar el material genético viral. ¿Qué otra cosa necesita? Enzimas que ayuden a integrar este pedacito en el CRISPR, en la región CRISPR. Entonces, ¿qué enzimas habrá? Integrasas. ¿Se entiende, no? Es bastante lógico. Integrasas y, no sé, endonucleasas para cortar. Entonces, todo este tipo de proceso de coleccionar distintos fragmentos de virus lo hacen algunas proteínas, las mismas proteínas Cas, que son proteínas asociadas a CRISPR. Entre ellas tenemos Cas1 y Cas2, por ejemplo. ¿Listo? Hay toda una serie de proteínas Cas, 1, 2, 4, 9 y así. La 1 y la 2 son las encargadas de hacer este proceso que estoy marcando aquí, ¿no? De colección, de asimilación o adquisición de distintos fragmentos de virus.
Entonces, si se fijan en este diagrama, tenemos Cas1. ¿Qué actividad tiene? Endonucleasa, es la que corta. ¿Qué otra actividad? Integrasa. Por eso mismo, si se fijan aquí, este fragmento de DNA puede integrarse en la región CRISPR-Cas, justamente en la región CRISPR, perdón, en medio de esas repeticiones, ¿no? Secuencias repetidas, justo en medio se integra. Cas2 igual, ¿no? Participa en la integración, por ejemplo, tiene distintas actividades enzimáticas, estas proteínas. Entonces, al final, ¿en qué resulta todo este proceso? Aquí tenemos. Resulta en que la bacteria va a adquirir una memoria genética de todas las infecciones virales que ha sufrido. Entonces, esta es su memoria genética, ¿no? Esta región CRISPR con todos esos pedacitos. Son como los distintos álbumes, ¿no? Del Mundial 2002, no sé si alguien ha coleccionado un álbum de estos del 2002, entonces tendrá ahí como una memoria de las distintas figuritas, ¿no? De los jugadores de ese año, ¿no? Y así la bacteria, pues, almacena toda una serie de memorias de todas las infecciones. ¿Cómo las almacena nuevamente para que se entienda? Coleccionando pedazos de material genético de cada uno de esos virus. ¿En qué región? En la región CRISPR. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entiendan, la primera etapa. Para almacenar esta memoria utiliza proteínas Cas como la 1 y la 2 que tienen actividades enzimáticas como la integrasa para integrar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿ok? Listo, ¿qué pasa después? Vayamos a la segunda etapa. Si ustedes ven la imagen, la diapositiva, ¿qué vamos a ver? La segunda etapa es cuando la célula o la bacteria tiene que defenderse. ¿Listo? Entonces aquí pongo, ¿no? La primera etapa aquí está Cas1, Cas2. En la misma diapositiva está para que recuerden. ¿Listo? Y luego viene la segunda etapa. Aquí, las flechas en morado. Aparecen infecciones virales, bacteriófagos que están intentando nuevamente infectar a la bacteria. Entonces, ¿qué tiene que hacer la bacteria? Pues utilizar esas memorias para defenderse. ¿Ok? Y es ahí donde entra este proceso, que es la transcripción. Esta región CRISPR va a ser transcrita. Cuando hablamos de transcripción, ya sabemos que a partir de un DNA vamos a obtener un RNA. ¿Listo? En bacterias se va a transcribir toda la región CRISPR. ¿Ok? Aquí vemos, ¿no? Transcripción del locus CRISPR. Entonces, si se fijan, como resultado vamos a obtener un RNA largo, ¿no? Porque la región CRISPR es larga, no es un RNA cortito, es una región larga. Se va a transcribir todos esos pedacitos de DNA que hemos almacenado de distintos virus, que la bacteria ha almacenado, se va a transcribir aquí, ven, esto ya es RNA. Sepan diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de transcripción, el producto siempre va a ser RNA. Entonces, aquí hablamos de un RNA que está constituido ¿por qué? Por secuencias repetitivas que están en negro, ¿no? Y todos los fragmentos de RNA, en este caso, que han sido almacenados. O sea, se ha transcrito en un RNA. Este RNA luego es procesado. Por eso dice aquí pre-RNA, ¿listo? Es procesado. Y al procesarlo, este pre-RNA largo va a ser cortado en pedazos, ¿ven? En pedazos pequeños. Cada pedazo contiene justamente un RNA del bacteriófago que ha sido coleccionado anteriormente. ¿Listo? Esto ya es RNA. Entonces, ¿quién realiza esa maduración de este RNA largo de la región locus del CRISPR? Son las proteínas Cas5 y 6, por ejemplo. Entonces, por ese motivo es que a las proteínas Cas y a los genes Cas se los denomina como proteínas asociadas a CRISPR. Entonces, estas proteínas Cas siempre van a estar participando en todo este proceso. La Cas1 y Cas2 para almacenar, hemos dicho, ¿no? Toda la información, para coleccionar. La Cas5 y 6, por ejemplo, para procesar ese RNA que ha sido transcrito del CRISPR. Se procesa, se obtienen distintos pedacitos. ¿Qué pasa con estos RNAs? Luego, son unidos, se unen a proteínas ejecutoras. ¿Listo? En este caso, la más conocida es la Cas9. Esta proteína Cas9 es la que se une. Son estas esferas celestes. Se van a unir con estos fragmentos de RNA. Recuerden, estos fragmentos de RNA son complementarios justamente al DNA viral de esos bacteriófagos que están infectando. ¿Ok? Entonces, como tercera etapa,
¿Qué es lo que ocurre? Estos RNAs, al ser complementarios, son RNAs, diana. Eso significa cRNA. ¿Listo? RNAs de la región CRISPR. Y estos RNAs son complementarios. Se unen a la diana. Se unen de forma específica al virus. En este caso, si se fijan aquí, este RNA es anaranjado, entonces se va a unir de forma específica y complementaria a este virus que tiene el mismo material genético, que anteriormente ya había sido almacenado, ¿no? Aquí está en la región CRISPR. Entonces, se une por complementariedad. ¿Y quién es el encargado de degradar este material viral? La proteína Cas9. Eso quiere decir que la proteína Cas9 es la que tiene la actividad endonucleasa. ¿Listo? Se encarga de degradar. De esa manera, una bacteria puede defenderse de las infecciones virales subsecuentes. ¿Listo? Mediante este mecanismo de los 3 pasos. El almacenamiento, la colección, la transcripción, ¿no? La maduración de ese RNA y luego el acoplamiento del RNA junto con la proteína Cas9 para que la Cas9 es la que tiene la actividad enzimática. Esta es una proteína. ¿Quién le da la actividad enzimática? Cas9. ¿Listo? Enzima que corta. Actividad endonucleasa. ¿Quién le da la especificidad a este sistema? Este RNA. ¿Listo? El RNA diana, que es complementario al sitio al virus, ¿no? Donde va a cortar. Es así que este sistema ha sido estudiado bastante para que nosotros podamos aplicarlo. Y aquí vamos a ver las partes que tiene justamente esta molécula, ¿no? Esto que vemos aquí. Esta molécula, este sistema de CRISPR. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta región que ven en celeste, que es un RNA guía, es un RNA complementario a la región que se va a cortar. Esta región es la que le da especificidad al sistema. Esto es lo que se une por complementariedad de bases de forma específica a la diana. ¿Listo? Y por otro lado tenemos otra región de RNA. Si se fijan, esto que está en rojo, es un RNA trazador, le llaman, tiene otros significados. Este RNA es el que se une a la proteína Cas. ¿Listo? Si se fijan, este RNA de color rojo tiene una estructura secundaria, tiene bucles, es autocomplementario, forma una especie de horquilla. ¿Listo? Esa capacidad de formar esa horquilla hace que pueda unirse con la proteína Cas. Sin esta proteína trazadora, RNA trazador, la proteína Cas no puede interaccionar con todo el sistema. Por eso es importante esta región. ¿Ok? Es como el sitio de andamiaje, es el sitio donde se va a unir la proteína. Estos serán como en el tema de los edificios, ¿no? Estos son como los fierros de construcción, ¿no? Donde depositamos todo el cemento, que será la proteína Cas. ¿Listo? Es ahí donde se va a enganchar la proteína Cas. Así se conforma este sistema. Este sistema actúa de forma normal en las bacterias para defenderse contra las infecciones virales. Yo aquí les pongo el significado de cada uno de estos componentes. ¿Listo? La secuencia diana, esta por ejemplo la que le da especificidad, tiene de 30 a 60 nucleótidos. Aquí está en español un poco para que nos acordemos, la secuencia diana. Esto es lo que se une, ¿no? Al sitio donde vamos a cortar. ¿Qué más tenemos? El RNA, ¿no? Que es una secuencia que recluta a la proteína Cas. Esa es su función. Y por último, Cas, ¿no? Que es una proteína asociada a CRISPR. Entonces, generalmente estas proteínas Cas tienen actividad endonucleasa. Pueden tener otras actividades, integrasa, etcétera, etcétera, de forma normal en una bacteria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el sistema CRISPR-Cas de forma fisiológica normal en una bacteria para defenderse. Tenemos aquí esta región, en morado en este caso, que es complementario con el DNA diana, ¿no? Aquí ya tenemos el DNA viral, por ejemplo. Este es el DNA viral. Entonces, ven cómo esta región se une por complementariedad de bases, reconoce al DNA viral. Esta región en rojo, que es la región que recluta a la proteína Cas. ¿Qué es lo que hace la proteína Cas? Pues degrada, ¿no? Aquí vemos las tijeritas endonucleasa, va a cortar las 2 cadenas del DNA viral. Así es como la bacteria se defiende contra distintos tipos de infecciones virales por bacteriófagos. Ese es el mecanismo normal que conocemos. Sobre esto, les he mostrado anteriormente una tabla. Hemos visto que hay varias proteínas Cas.
Si analizamos un poco, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, Cas1, ¿qué actividad tiene? DNA nucleasa. Cas2 tiene RNA nucleasa. Eso significa que este sistema CRISPR-Cas en bacterias permite que una bacteria se defienda no solo contra virus de tipo DNA, sino también puede defenderse contra virus de tipo RNA. ¿Se entiende? Entonces, eso le da una mayor aplicación. Podemos cortar tanto DNA como RNA. ¿Qué otra cosa vemos aquí? K5 y 6 mencionábamos, ¿no? Aquí habla del procesamiento. ¿Recuerdan? Les he mostrado en la segunda etapa, después de transcribir en la región CRISPR, ese RNA tiene que procesarse, tiene que cortarse en distintos fragmentos. Pues aquí está, el 5 y el 6 son los que participan en eso. Y aquí tenemos una en particular que nos va a servir en biotecnología, que es la proteína Cas9. Esta proteína es bien simple. Esta proteína solo, ¿no? Aquí dice, solo tiene actividad nucleasa. Eso quiere decir que no tiene actividad integrasa, no tiene muchas otras actividades. Es la proteína más sencilla que hay. Es la ejecutora, es la que se encarga de cortar solamente. ¿Ok? Eso, entonces, un poquito para recordar, tenemos aquí el sistema CRISPR-Cas9. De eso se trata el sistema inmunológico que tiene una bacteria. Entonces, ya saben, ¿no? Es un término nuevo que se ha ido introduciendo. Muchas veces pensamos que el sistema inmunológico solo era un término aplicado a eucariotas o organismos superiores. Sin embargo, sabemos ahora, mediante esto de biología molecular y de este sistema CRISPR-Cas, que las bacterias procariotas tienen también un sistema inmunológico. Las bacterias también almacenan, ¿no? Fragmentos de distintos bacteriófagos, tienen una memoria. Esta sería la memoria inmunológica, ¿no? Esos pedacitos de DNA de distintos virus que están almacenados. ¿Dónde los almacena? Región CRISPR. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora, al igual que en humanos existen enfermedades autoinmunes, hemos visto distintas enfermedades donde nuestro propio sistema inmunológico ataca nuestras células, ¿no? Y hay varios ejemplos, artritis reumatoidea, ¿qué más tenemos? Diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué otros tipos de enfermedades? Lupus eritematoso, varios tipos, hay casos de enfermedades que sería bueno también que a lo largo de su carrera vayan un poquito separando las más comunes en nuestro medio. Ocurre que nuestro sistema inmune ataca nuestras células. Son enfermedades autoinmunes. Y dado que estamos diciendo que las bacterias tienen un sistema inmunológico también, ¿será posible? Es la pregunta, ¿no? Que estas moléculas del sistema CRISPR-Cas ataquen también al propio DNA bacteriano. ¿Será que la bacteria también tiene este problema de autoinmunidad? Es la pregunta que surge, ¿no? ¿Habrá ese tipo de reacciones cruzadas? Sabemos bien que estos fragmentos de RNA deberían ser solamente complementarios con estos virus que están infectando y de esa manera solo degradan al virus. Pero ¿qué ocurriría si estos fragmentos de RNA son complementarios con alguna región propia del DNA bacteriano? Eso significa que estas moléculas del sistema CRISPR-Cas degradarían el genoma bacteriano y eso sería considerado como una reacción autoinmune, ¿cierto? Porque esto está diseñado para proteger de los virus, pero si estas mismas moléculas CRISPR-Cas atacan al propio genoma bacteriano, pues es dañino, ¿no? Para la bacteria, es una reacción cruzada de autoinmune. Puede ocurrir, ¿listo? Sin embargo, aquí entra otro sistema de especificidad que evita que justamente el sistema CRISPR-Cas ataque al DNA propio de la bacteria. ¿En qué consiste esto? Aquí hemos analizado esto, estas son las partes que tiene el sistema CRISPR-Cas, ¿no? Tenemos el DNA viral, que es el que queremos cortar. Hemos mencionado, ¿no? Que es esta secuencia, por ejemplo, es la secuencia complementaria a la región diana que se va a cortar. ¿Listo? Esto es lo que le da especificidad. Hemos hablado de esta otra región, que es el sitio de andamiaje, donde se va a unir la proteína Cas, que es la encargada de cortar, que tiene actividad endonucleasa, que está cortando. Entonces, ¿qué hará la bacteria para no cortar su propio genoma?
Es aquí donde introducimos otra región, que es esta región, la región PAM, que es lo que van a encontrar en los textos cuando quieran estudiar CRISPR-Cas o quieran profundizar. Esta región PAM, aquí está su significado, es un motivo adyacente, ¿listo? A los protoespaciadores. Es un poco complejo de entender el significado si lo leemos así literalmente. Lo que tenemos que entender, lo que yo quiero que entiendan de la región PAM, primero, que es una región del DNA viral, ¿listo? Que es una región corta que solo puede tener de 2 a 6 bases. Es una secuencia de DNA. Por ejemplo, aquí tenemos un triplete, ¿no? G es guanina, guanina, N puede ser cualquier base. Entonces, son estas pequeñas marcas que tiene el DNA viral. Estas pequeñas marcas, ¿qué son? Son secuencias cortas de DNA viral. ¿Listo? Que pueden ser de 2 a 6 bases. Estas secuencias cortas, a las que se denominan como motivos adyacentes, ¿listo? Son reconocidos por la proteína Cas. Entonces, si la proteína Cas logra reconocer a la secuencia PAM, que son secuencias características del DNA viral, pues recién corta. ¿Listo? Si la proteína Cas no encuentra a esta región PAM, entonces la proteína Cas no va a cortar el DNA. Esa es una manera que tiene la bacteria de protegerse, ¿no? De proteger su propio DNA para que este no sea degradado por el sistema CRISPR-Cas. ¿Esto es debido a qué? A que solo el DNA viral o el DNA foráneo, extraño, tiene estas secuencias PAM. Son secuencias características. El genoma propio de la bacteria no tiene estas secuencias PAM. ¿Listo? No tiene, está así. Por tanto, la proteína Cas, si no encuentra esta secuencia PAM, que es característica de los virus, pues no va a cortar. Eso significa que este DNA no es viral, no es extraño, es de la propia célula, entonces no corta. Ese es el mecanismo de protección que tienen las bacterias para no degradar su propio DNA. Esto es un poco lo que quiero que entiendan en esta parte. Muy bien, hasta aquí entonces estamos relatando un poco en qué consiste el sistema inmunológico de las bacterias mediante el sistema CRISPR-Cas. Resulta que hemos visto que hay varios tipos de proteínas Cas, ¿no? Hemos visto el 1, el 2, el 5 y el 6, y luego hemos visto el 9, que era la proteína que corta. Todas estas proteínas Cas, que son más todavía el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, todas trabajan en conjunto dentro de la bacteria. Nosotros solamente estamos mencionando algunas, ¿no? Que tienen actividades importantes a resaltar. Aparte de eso, aparte de todas las proteínas Cas, vamos a encontrar que también existen dos clases de regiones CRISPR. ¿Listo? Cuando hablamos de regiones CRISPR, recuerden, estamos hablando de esta región, ¿no? De esta región que tiene secuencias repetitivas, de ese sitio donde se coleccionan los fragmentos de distintos virus. Vamos a encontrar dos tipos de regiones CRISPR, de tipo 1 y de tipo 2. Resulta que la mayoría de las bacterias que tienen el de tipo 1 utilizan una gran colección de proteínas. Cas1, Cas2, o sea, es un sistema bastante complejo y poco específico. Y esto está generalmente en bacterias y arcaeas, ¿listo? En arqueobacterias. Ya sabemos por microbiología cómo es la diferencia entre ambos. Por otro lado, tenemos el de clase 2, que es un tipo de CRISPR-Cas de clase 2. Estas generalmente solo requieren un efector. Solo necesitan una proteína, como la Cas9, para cortar. Estas necesitan muchas más proteínas efectoras, todo un complejo multienzimático. ¿Listo? Y las de clase 2 son las que generalmente se encuentran solo en bacterias, no las vamos a encontrar en arqueobacterias. Es así que es esta la que nos interesa para aplicarlo, para poder editar el DNA. Primero un CRISPR de clase 2, ¿no? Y justamente si se fijan aquí está Cas9. Entonces el Cas9 es la proteína que ha sido descubierta al estudiar este tipo de regiones de sistemas CRISPR-Cas de tipo 2. Entonces volvamos a nuestro esquema. Este es el esquema resumen general de lo que ocurre en una bacteria. Espero que se haya entendido.
¿Listo? Entonces, una bacteria lo que tiene es eso, ¿no? Una colección de figuritas de distintos virus. Apenas aparece el virus que quiere infectar nuevamente, esa figurita la transcribe, ¿no? La transcribe en un RNA. Ese RNA corresponde a esto, ¿no? Es el RNA que se va a unir de forma complementaria al virus que está infectando. Esto que estoy marcando es el RNA, la secuencia Diana. Esto está aquí anotado. Y luego tiene un RNA que sirve de andamiaje para que pueda unirse la proteína Cas. En este caso, la ejecutora es la Cas9. Esta proteína Cas9, para identificar a la secuencia viral como extraña, se une a la secuencia PAM, revisa esta secuencia PAM, que es una secuencia corta, característica de los DNAs foráneos extraños. Si está presente esta región PAM, pues la proteína Cas degrada. Dice, esto es un material ajeno, foráneo, peligroso, viral, y lo corto. Y de esa manera la bacteria se defiende. Si no está presente la región PAM, significa que este DNA no es viral, es un DNA propio de la bacteria, entonces ha habido un error y la proteína Cas no corta. De esa manera se protege. ¿Listo? Eso es lo normal. ¿Qué ocurre ahora en el sistema que nosotros, o bueno, que los científicos utilizan? Han utilizado esta idea justamente para poder editar el genoma en distintos organismos. Han estudiado todo lo que les he explicado ahora de una forma incluso mucho más profunda, obviamente, pero con esta idea de que hemos visto de cómo se defienden las bacterias, pues lo que han decidido hacer los científicos es modificar, editar, diseñar estas secuencias para poder trabajar. Lo primero que han hecho, fíjense esto que tenemos, esto ya conocemos, ¿no? Esto es una secuencia Diana, esto es una secuencia de andamiaje, es aquí donde, hemos dicho, se une la proteína Cas, ¿cierto? En esta secuencia de andamiaje. Ahora, ¿qué han hecho los científicos al diseñar? Primero han dicho, estas son dos moléculas, si se fijan, ¿no? Esta es una molécula de RNA, esta es otra molécula de RNA que están unidas por complementariedad. Para evitar que esto sea complejo de utilizar, dos moléculas, es complicado, lo que han hecho los científicos es añadir, ven la diapositiva, un linker en esta parte, ¿ok? Han añadido un linker y de esa manera todo esto ya es una sola molécula. ¿Se fijan? Es todo que está unido a través de este linker. Y esta molécula se la ha denominado como RNA guía, un RNA guía de cadena sencilla. Y ustedes en los textos lo van a encontrar como sgRNA, ¿no? De Single Guide RNA. Esto es eso lo que, si revisan un poco de CRISPR-Cas9, a eso se refiere. Este RNA es sintético, es ya diseñado justamente para darle una aplicación, solo una cadena. La cadena de RNA guía, le vamos a decir. ¿Qué tiene esta cadena de RNA guía? Tiene justamente este RNA de andamiaje, que es reconocido por la proteína Cas, y a la vez tiene esta secuencia Diana, que es la que se encarga de unirse de forma complementaria a la región que vamos a cortar. ¿Ok? Entonces, es aquí donde se une la proteína Cas. En este caso se va a unir la Cas9. ¿Listo? Porque es una proteína sencilla y es una proteína que solo tiene actividad endonucleasa, solo corta, no tiene otras actividades enzimáticas, no es integrasa, no degrada RNA. Me doy a entender, ¿cierto? Necesitamos algo que solo tenga una actividad, en este caso endonucleasa. Por eso se emplea Cas9. Esa es la razón por la que esta tecnología se llama CRISPR-Cas9. Porque la proteína Cas9 es la que solo tiene actividad endonucleasa. Pasemos. Ahora, ¿cómo hacemos esto para aplicarlo? La pregunta aquí es, ¿qué voy a hacer yo con esta estructura que ya se ha diseñado? Esto lo podría introducir en una bacteria, en una célula, pero quisiera que noten, esto es RNA, todo esto es RNA, y esto es proteína. Entonces, poder introducir una proteína y un RNA en una bacteria o en una célula eucariota es complicado. Por eso es que no se trabaja con ni proteínas ni RNA, se trabaja con DNA, y eso es lo que he puesto aquí abajo. Y esa es la parte que a veces es complicado de entender, me imagino, para la mayoría. Se explica todo este sistema que ya sabemos en qué consiste, pero lo que hacen los científicos, lo que hacemos nosotros, porque no voy a ser ajeno, somos bioquímicos, al final somos científicos también, lo que hacemos nosotros no es trabajar con la proteína ni el RNA,
trabajamos con el DNA que codifica esto. Entonces, ¿qué vamos a tener en este DNA? Eso es lo que dibujo en pizarra generalmente con 2 líneas. Vamos a tener un DNA que codifique a este RNA, guía, ¿se dan cuenta? Al sgRNA. Entonces, esto es un DNA que codifica al sgRNA. Y tenemos otro DNA ahí al ladito que codifica ¿a qué proteína? A la proteína Cas. Es este DNA que tiene estos 2 componentes los que pueden ser introducidos en una célula eucariota, en una bacteria, para darle una aplicación biotecnológica, para cortar una región en particular. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí esa parte? Espero que me estén siguiendo. Imagino que es la parte difícil de entender, pero bueno, estoy tratando de hacerlo lo mejor que se pueda. Entonces, tenemos este DNA, ¿listo? Si esto es DNA, pues ya sabemos, ¿no? Tiene bases, es una doble cadena complementaria. Sabemos que este DNA se va a transcribir, ¿cierto? Si yo transcribo este sgRNA, este gen, ¿listo? Voy a obtener un RNA, es este RNA, ¿no? Que se va a plegar de esta manera. Si yo transcribo Cas9, ¿qué voy a obtener? Un RNA de Cas9. Ese RNA de Cas9 tiene que traducirse para obtener una proteína. ¿Cuál va a ser esa proteína? Cas9. ¿Se entiende? Por eso es importante conocer el dogma de la biología molecular para entender todos esos procesos. Eso quiere decir que este gen va a dar lugar como producto génico un RNA. ¿Qué RNA? El RNA guía. Y el gen Cas9 va a dar como producto génico a una proteína, no a un RNA, a una proteína que es la Cas9, que tiene actividad endonucleasa. Todo eso a partir de estos genes, de estos 2 genes. Ahora, si son genes y son DNA, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacen los científicos? Diseñar esta región de RNA. Este gen que codifica al RNA guía. Esto es un gen, ¿listo? Diseñamos. ¿Qué significa diseñar? Pues cambiar la secuencia. Nosotros aquí podemos introducir cualquier tipo de secuencia que queramos identificar. Podemos poner una secuencia que sea complementaria a algún gen en humanos, a genes bacterianos, a cualquier secuencia. ¿Listo? Pongamos como ejemplo, imagínense que queremos cortar el gen que codifica a la insulina en humanos. Yo lo quiero cortar, lo quiero inactivar. Entonces, ¿qué secuencia es la que voy a introducir en esta parte? Una secuencia que sea complementaria al gen de la insulina, ¿no? Eso es lo que va a entrar en esta región, es lo que los científicos diseñan, introducen. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que voy a obtener si tuviera ese gen? Aquí voy a tener una región diana que es complementaria al gen de la insulina. Solo se va a unir al gen de la insulina. ¿Listo? Por otro lado, voy a tener asociado a esta secuencia, voy a obtener un Cas9, que es lo que va a hacer es cortar. Entonces, este Cas9 solo va a cortar el gen de la insulina. Y así podemos diseñar distintos sistemas CRISPR-Cas9 que reconozcan todo tipo de secuencias que nos interese estudiar, corregir, mutar, cortar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, todo este sistema, ¿cómo yo lo voy a llevar a una bacteria o a una célula? ¿Cómo lo voy a transportar? Mediante un virus. Todo este DNA yo lo puedo encapsular en un virus. El virus va a infectar a la E. coli y va a introducir esto, ¿no? El Cas9 con esta secuencia que yo he diseñado. Y pues la bacteria luego se cortará aquí el gen que me interese cortar dentro de la bacteria, ¿no? Entonces ya estoy manipulando el DNA. ¿Qué otra manera tengo? Puedo introducir este DNA Cas9 con esta secuencia de reconocimiento, la puedo introducir en un plásmido. ¿Ven el plásmido? Lo introduzco en un plásmido con enzimas de restricción. Creo un plásmido recombinante, hemos visto concepto de plásmido recombinante y luego este plásmido lo puedo introducir en una bacteria. ¿Qué va a pasar aquí dentro? La bacteria va a transcribir este gen, va a traducir este otro gen y voy a obtener el CRISPR-Cas9 funcional que luego puede cortar algún gen que yo aquí le voy a decir qué gen va a cortar, qué secuencia va a cortar. ¿Listo? Entonces de eso se trata. En eucariotas puedo hacer esto mismo. Mediante microinyección, puedo utilizar biolística, puedo utilizar
distintas técnicas. En plantas, el Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que también puede introducir material genético en plantas. Entonces, en esta parte de introducir este gen, este DNA, esos dos genes, en un sistema, en un organismo vivo, pues vamos a encontrar distintas técnicas que pueden llegar a ser más complejas aún de estudiar. Entonces, no estamos estudiando esta parte, ¿no? Pero al menos estamos viendo que hay distintos vectores, cómo puedo introducir un DNA. ¿Ok? Eso en esta parte. Entonces, aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si tengo aquí una célula madre, puede ser pluripotencial. Ustedes han visto en hematología que una célula puede diferenciarse, ¿no? En algo específico. Y vamos a encontrar células madre pluripotenciales que pueden dar lugar a distintos tipos celulares. Entonces, imagínense que yo a un paciente le extraigo una célula madre pluripotencial, lo hago cultivar en medio de cultivo y justo esa célula madre pluripotencial del paciente resulta que tiene un daño en un gen, el gen que produce la hormona de crecimiento. Hay un daño ahí en ese gen. Por eso el paciente, digamos, no tiene problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Corregir ese gen. ¿Cómo corrijo ese gen? Pues voy a diseñar una secuencia guía que sea complementaria a ese gen, al gen de la hormona de crecimiento. Esto va a estar unido a un Cas9, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a introducir por microinyección a esta célula madre pluripotencial del paciente que va a estar cultivado en un medio de cultivo. Esta célula, ¿qué es lo que va a hacer en el interior? El dogma de la biología molecular, ¿no? Va a transcribir este RNA guía, va a traducir también el Cas9 y va a formar el sistema CRISPR-Cas9, que va a ser específico para el gen de la hormona de crecimiento. Entonces, este CRISPR-Cas9 se va a unir por complementariedad de bases únicamente a la hormona de crecimiento. Lo va a cortar y nosotros ahí podemos corregir el gen para que esta célula pluripotencial ya no tenga esos defectos en esa secuencia genética. Luego podemos reintroducir esta célula madre en el paciente y de esa manera se emplea en terapias y en ese tipo de aplicaciones. Vamos a seguir repitiendo esta parte para que se entienda mejor. Entonces, aquí tenemos este sistema, tenemos el CRISPR-Cas9, las regiones PAM, ¿no? El RNA guía, que es la que reconoce de forma específica el sitio que va a cortar. El que corta es el Cas9. Cuando se corta el DNA, ¿qué sistema tiene que activarse? Y es lo que hemos visto en el anterior tema. La reparación del DNA. Eso es lo que tiene que activarse en las células de forma natural, en las eucariotas. ¿Listo? ¿Qué sistemas de reparación? ¿Qué hacen estos sistemas de reparación? Corrigen mutaciones, pueden eliminar, insertar nuevas secuencias, ¿no? Inactivar genes. Hemos visto todos esos sistemas de reparación. Es ahí donde actúan estos sistemas de reparación. ¿Ok? Entonces, retomando el tema, ¿no? De la hormona, del gen, de la hormona de crecimiento. Si nosotros cortamos ese gen, pues se van a activar los sistemas de reparación en la célula que pueden corregir alguna mutación en ese gen. Pueden corregir, cortar, inactivar. Si queremos lo opuesto, podemos inactivar el gen también. Entonces, nos permite manipular de esa manera. ¿Ok? Y cuando nosotros cortamos el DNA, en el sistema CRISPR-Cas9 se cortan ambas cadenas, ¿cierto? ¿Qué mecanismos de reparación se activan? Pues eso puede ser pregunta de parcial, ¿se dan cuenta? ¿Qué mecanismos de reparación se activan cuando se corta una o ambas cadenas en el DNA? Por ejemplo, ya lo hemos visto, tendríamos que recordar. Ahí está la respuesta, ¿no? Estos dos mecanismos son los que se activan. La recombinación homóloga, que se encarga de reparar. Hemos visto que al usar recombinación homóloga es un mecanismo de alta fidelidad. Recuperamos, corregimos. Y tenemos la unión de extremos no homólogos, que es lo opuesto. Es de baja fidelidad. En este caso solo se unen los extremos, ¿no? Y se introducen mutaciones. Entonces, esos dos mecanismos se activan cuando nosotros utilizamos el sistema CRISPR-Cas9. Entonces, el sistema CRISPR-Cas9 va a reconocer una región del DNA
La proteína Cas9 va a cortar ambas cadenas y se pueden activar uno de estos dos mecanismos de reparación, recombinación homóloga o no homóloga. Y aquí tienen un resumen de lo que ocurre cuando se activa uno o el otro sistema. Por ejemplo, tenemos aquí un gen que ha sido reconocido por esta región, el RNA guía complementario, que es esto, el sgRNA, ya hemos visto, no se une de forma complementaria. Esto, junto con la proteína Cas9, va a generar cortes en ambas cadenas. Se va a cortar todo el gen. Por ejemplo, de la hormona de crecimiento, se va a cortar todo el gen. ¿Qué se puede activar? Dos mecanismos de reparación. Por ejemplo, aquí tenemos la reparación homóloga. Esto es lo que está a la derecha. Al reparar de forma homóloga, pues la célula eucariota utiliza, ¿no?, el otro gen, el otro brazo del cromosoma para corregir. Hemos visto en videos la recombinación homóloga cómo ocurre. ¿Eso qué significa? Si este gen estaba defectuoso, luego voy a obtener un gen corregido, ¿cierto? Un gen que ya no va a ser defectuoso, va a ser un gen normal. Y a este proceso se lo conoce como el knocking, que será como el corregir un gen. Knocking genes, por ejemplo, genes corregidos, técnica para corregir los genes, activar los genes, ¿listo? Es un método. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de utilizar la recombinación homóloga, en lugar de utilizar el gen del otro brazo del cromosoma, yo puedo añadirle un DNA de forma externa, ¿no? Puedo añadir un DNA, un fragmento de DNA. Puedo decir, en este gen quisiera que esté esta secuencia de DNA. Eso es lo que hacen los científicos, lo que hacemos. Cortamos con CRISPR-Cas9 una región específica del gen. Luego a la misma célula le añadimos una región de DNA, un DNA donador. Este DNA donador lo diseñamos nosotros. Podemos diseñar la secuencia de ese gen como queramos. ¿Listo? ¿Y qué va a hacer luego la célula? Va a introducir este nuevo DNA dentro del gen. Por eso se trata de edición genética. Aquí estamos editando, estamos añadiendo secuencias de bases, ¿cierto? En eso se fundamenta la edición genética. Por el otro lado, al lado izquierdo, ¿qué tenemos? Recombinación no homóloga o unión de extremos no homólogos. En este caso, no añadimos ningún DNA donador. Simplemente el sistema CRISPR-Cas, ¿qué va a hacer? Va a cortar el gen. Aquí tenemos las tijeritas. Corta el gen. Se activa la recombinación no homóloga. ¿Y qué vamos a obtener en la recombinación no homóloga? Solo se van a unir los extremos. Probablemente se pierda algún fragmento de DNA o se rellene este espacio, ¿no?, de forma aleatoria. Entonces, este gen ya no va a estar activo. Va a ser un gen inactivo. Y esos son los genes knockouts, ¿no? Genes inactivos. Entonces, gracias a este sistema de CRISPR-Cas9, puedo corregir genes knocking, o puedo inactivar genes knockout. Para corregir los genes defectuosos, obtener genes knocking, se activa la recombinación homóloga y yo le puedo dar un parámetro para que la célula misma pueda corregir ese error mediante recombinación homóloga. Si yo quiero inactivar un gen, pues simplemente no le voy a dar ningún parámetro, solo voy a cortar el gen para que se active la unión de extremos no homólogos o la recombinación no homóloga. De esa manera voy a inactivar el gen. ¿Listo? Ese es un poco el mecanismo que se tiene en esta parte. Entonces, podemos hacer más cosas aún. Aquí es donde entra todo lo que es ingeniería genética, lo que se habla de ingeniería genética. Es aquí donde nosotros, al igual que un técnico, en estos ingenieros, ¿no?, que diseñan distintos aparatos como cuando hablamos de computadoras, chips y este tipo de cosas. Igual nosotros, ¿no? Sobre esta estructura podemos añadir, quitar, cambiar. Ya tenemos esta secuencia que puede reconocer cualquier gen de cualquier organismo, bacteria, parásito, lo podemos diseñar. Tenemos el gen Cas9, que codifica una proteína que corta el DNA, ¿no? Entonces tenemos esto y que se une de forma específica a esta secuencia de RNA. Entonces podemos nosotros cambiar la proteína Cas9 también, el gen que codifica Cas9. Podemos modificar y diseñar distintas proteínas Cas9.
Ese es otro enfoque que se tiene. Podemos quitarle la actividad endonucleasa, por ejemplo, y de esa manera nosotros producimos una proteína Cas9 muerta o dead Cas9, ¿no? Que se abrevia como D, Cas9. Aquí está la D. D es de dead, ¿no? De muerta. Eso significa que esta Cas9 va a ser una proteína, pero que no tiene actividad endonucleasa, que no corta. ¿Listo? Solo está unido a este RNA guía. No corta, no tiene actividad endonucleasa. Y eso se hace sustituyendo la histidina en la proteína, en la posición 840. Si lo sustituyo por alanina, pues esta Cas9 ya pierde su actividad. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Junto a la proteína Cas9 podría introducir otro gen. Se fijan aquí a la derecha. Un gen que codifique otra enzima que tenga actividad. Entonces, aquí estamos inactivando a la proteína Cas9. Eso significa que no va a haber corte en el DNA. No se va a cortar las dos cadenas. Pero esta proteína va a estar unida a otra proteína enzimática. Esta sí tiene actividad. ¿Qué actividad enzimática le puedo poner? Puedo poner una actividad metilasa, por ejemplo, que metile las histonas en el DNA. Una actividad acetilasa, que acetile las histonas del DNA. Puedo unir a esta proteína Cas9 muerta, sin actividad, la puedo unir con factores de transcripción, activadores, represores. Eso significa que puedo hacer varias cosas. ¿Se entiende? Puedo tener distintos resultados. Por ejemplo, en esta imagen vemos eso. Tenemos aquí la secuencia que reconoce, esta es la secuencia, el RNA guía, ven aquí, es esto que estoy marcando, el RNA guía. Justamente se está uniendo de forma complementaria a un gen, el gen de la insulina, voy a poner, por ejemplo. Este RNA guía, a su vez, se une con la Cas9, pero esta Cas9 es una Cas9 inactiva, muerta, no tiene actividad. Eso significa que no va a cortar el DNA, ¿listo? Solo está unida a este RNA guía. A su vez, esta proteína Cas9 muerta va a estar unida a un activador, por ejemplo. Yo lo estoy combinando con un activador. Por tanto, si este sistema se une al gen de la insulina, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a activar la expresión de ese gen de insulina. Por tanto, este gen de insulina va a dar lugar a un RNA mensajero de insulina y mediante traducción voy a obtener grandes cantidades de insulina. Esto podría yo aplicarlo en un paciente con diabetes, por ejemplo. ¿Se entiende? Sabemos bien que en la diabetes las células beta de Langerhans tienen problemas en el de tipo 1 principalmente. Existe ausencia total de insulina, ¿no? Entonces, imagínense si yo pudiera tomar una biopsia de células de páncreas de estos pacientes, introducir este sistema, ¿no? En realidad voy a introducir esto, ¿no? El DNA voy a introducir que codifique todo eso. La propia célula va a producir tanto el RNA guía como el Cas9 muerto junto con el activador, que se va a unir al gen de la insulina dentro de estas células, va a activar la producción de insulina y de esa manera podemos corregir un problema, un proceso que esté alterado. Entonces las células van a empezar a producir insulina porque están unidos aquí, ¿no? El Cas9 con el activador. Producen insulina y luego, una vez que he corregido esa parte, quizás podría reintroducir estas células de páncreas al propio huésped, ¿no? Haciendo una especie de, ya no sería un trasplante, ¿no? Sería introducir células simplemente en el tejido pancreático para que estas células puedan replicarse, reproducirse y puedan un poco restaurar la función del páncreas. Entonces, de eso se trata este sistema de edición que puede actuar también sobre la expresión génica. O lo opuesto que tenemos aquí. ¿Listo? Lo opuesto será unir al DEDCAS9 un represor, una proteína represora que inactive la expresión del gen. En algunos casos podemos querer inactivar la expresión del gen, en otros activarlo. Eso va a depender del tipo de enfermedad que estemos tratando. Listo, entonces tenemos este sistema. Podemos complicarlo un poco más. De hecho, de eso se trata esta parte. Ya tenemos lo básico. ¿Qué más podríamos añadir? Ya tenemos el DEDCAS9 al que podríamos añadir cualquier otra enzima. Podemos añadir un represor, un activador, etcétera, etcétera.
Otra cosa que se le puede añadir a este sistema es esto de aquí, que es un gen, es un promotor, es un activador, una secuencia activadora. Esto que está en verde. Esta secuencia activadora solo se activa, valga la redundancia, con GAL4, por ejemplo. ¿Listo? Este es un sustrato que yo puedo añadir a mis células. Entonces, ¿qué voy a obtener? Cuando añada GAL4, recién se va a activar este sistema. Recién voy a poder obtener esto. ¿Listo? El DEDCAS9 proteína, el RNA, todo esto funcional, unido, por ejemplo, al represor de insulina. Entonces, yo puedo elegir en qué momento activar o inactivar un gen. ¿Listo? Entonces, introduzco este DNA en una célula y yo elijo el momento en el que añadir GAL4. Si añado GAL4, pues todo esto se activa y va a tener un efecto. Entonces, de esa manera yo controlo, ¿no? Cuándo activar, cuándo inactivar. Y es así como se puede estudiar el efecto que tienen distintos genes, por ejemplo, en el desarrollo de especies y así. Otra aplicación que se tiene con este sistema, puedo degradar, cortar plásmidos que tengan genes de resistencia. Entonces, este es el vector, por ejemplo, ¿no? Esa es una bacteria, por ejemplo, puede ser un BLE, una bacteria que produce beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo, una pseudomona, que justamente tiene un plásmido que produce esta beta-lactamasa, ¿no? Es el gen que produce beta-lactamasa. Entonces, yo puedo introducir un sistema que produzca eso, ¿no? Que codifique un RNA guía que sea complementario al gen de la beta-lactamasa que está en ese plásmido. Entonces, ese RNA guía se va a unir a ese gen, ese RNA guía a su vez va a estar unido con Cas9, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar ese gen. Y de esa manera inactivo el gen de la beta-lactamasa y por tanto puedo volver sensible a una cepa bacteriana que pueda producir problemas con relación a la resistencia. Entonces, ese es el mecanismo que tienen estos sistemas. Vamos a ver un poco más adelante, aquí un poco acaba esto. Sin embargo, quisiera explicarles ya para cerrar esta clase cómo quiero que se vaya entendiendo esto. Voy a poner un Paint, la verdad no tengo otro programa ahora mismo a mano. Entonces, aquí, por ejemplo, pregunta de parcial, ahora que hemos hablado varias veces, ¿no? Puedo decir, una persona tiene, por ejemplo, problemas de crecimiento. No produce la hormona de crecimiento. Una persona, ¿listo? Lo que necesitamos es corregir el gen de la hormona de crecimiento mediante el sistema CRISPR-Cas9. Ese es el problema. Hagan un esquema de cómo corregir eso. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo van a hacer? ¿Qué tenemos que poner primero? Esto, ¿no? ¿Se fijan lo que estoy dibujando? Perdón por mi pulso. Listo. ¿Qué era esto? El RNA guía. ¿Recuerdan? Los dibujos, las imágenes que hemos visto. Ese es el RNA guía. Esta región de aquí, esta región que estoy marcando ahora mismo, esto, ¿no? Esta región es complementaria. ¿A qué tiene que ser complementaria esta región? Según el problema que les he puesto ahora. Tiene que ser complementaria al gen de la hormona de crecimiento, porque lo que queremos es corregir el gen de la hormona de crecimiento, ¿cierto? Entonces, esta región le pondrán RNA guía, región complementaria a la hormona de crecimiento. Esta región en forma de bucle es la región donde se va a unir. ¿Qué proteína se une aquí? El Cas9. Nos pondrán un círculo y pondrán Cas9. Ya tengo mi sistema de CRISPR-Cas9, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más necesito? Este sistema lo voy a añadir justamente y se va a unir a un DNA. ¿Listo? A un DNA. Este es el DNA. Y aquí voy a tener un gen. ¿Cuál es ese gen? El gen de la hormona de crecimiento, ¿no? HG. ¿Listo? Esa es la hormona de crecimiento. Eso es lo que va a estar en el paciente. ¿Qué va a ocurrir si yo introduzco y combino este sistema? Es lo que hemos visto en los diagramas, es lo que tienen que ser capaces de explicar, ¿ok? Este RNA guía se va a unir de forma complementaria. ¿Dónde se va a unir? A la hormona de crecimiento, al gen de la hormona de crecimiento. ¿Ven cómo se une? De forma complementaria. ¿Listo? A la hormona de crecimiento. La proteína Cas9, ¿qué va a hacer después? Va a cortar la doble cadena de ese gen. Por tanto, ¿qué voy a obtener?
voy a obtener un DNA roto en dos partes, ¿no? Aquí está, ¿cierto? Está roto. El sistema Cas9 ha cortado el gen de la hormona de crecimiento. Aquí tengo un pedazo de la hormona de crecimiento y aquí tengo el otro pedazo de la hormona de crecimiento. Ha cortado justo en la mitad del gen. Ahora, ¿cuál era el problema? Queríamos corregir ese gen. Para corregir, ¿qué tengo que añadir a este sistema? Tengo que añadir el gen de la hormona de crecimiento, el gen corregido, ¿listo? Un DNA corregido. Eso es lo que tengo que añadir. ¿Y mediante qué sistema de reparación se va a corregir este gen? Tenemos dos opciones, recombinación homóloga o unión de extremos no homólogos. ¿Cuál creen que será? Recombinación homóloga. ¿Listo? Yo añado el gen corregido y mediante recombinación homóloga, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener nuevamente un DNA y aquí va a estar el gen. Por recombinación homóloga, ¿no? Este gen que he introducido aquí va a entrar aquí. Por recombinación homóloga, voy a poder obtener la hormona de crecimiento corregida. Eso es lo que tienen que explicar en la parte del parcial. Obviamente pondrán nombres, dibujarán mucho mejor. Ahora mi pulso y el mouse es todo un lío. Pero esa es la idea a la que quiero que apliquen, ¿listo? ¿Qué pasa si el problema es lo opuesto? Yo les digo, no necesitamos corregir el gen, necesitamos inactivar el gen. Por tanto, ¿qué ocurrirá? Voy a tener aquí, no sé si tengo aquí la goma. En este caso va a ser lo opuesto, ¿no? Vamos a borrar aquí. Borramos todo esto. Hacemos lo mismo. No voy a introducir ningún gen. Si lo que quiero es inactivar un gen, ya lo he cortado hasta aquí, ya lo he cortado. ¿Qué sistema es la que actuará? La recombinación no homóloga directamente. Entonces aquí lo que vamos a obtener es, perdón, aquí la doble cadena y directamente ya no vamos a tener, ¿cómo se llama esto? La unión de extremos no homólogos, ¿no? Esta parte se va a unir y pues el gen va a estar inactivo directamente. No necesitamos añadir un molde o una secuencia para corregir. Entonces, esta parte, no voy a guardar esto, esta parte es la que quiero que recuerden. Está en las diapositivas, aquí, eso es lo que necesito que recuerden, esta parte. ¿Listo? Ahí tenemos, lo que he dibujado es básicamente eso, ¿no? Entonces tenemos la recombinación no homóloga para inactivar un gen y la recombinación homóloga para corregir un gen. Entonces, en el problema que les voy a poner en el parcial va a ir en ese sentido, ¿listo? Entonces, en esa respuesta tendrán que colocar, ¿no? Los nombres de los procesos que vayan a ocurrir. Recombinación homóloga, recombinación de uniones de extremos no homólogos. Hagan un dibujo sencillo del CRISPR-Cas, ¿no? Como he dibujado en el Paint, directamente una línea. Ya sabemos un poco su estructura. De hecho, se los he puesto aquí, ¿no? Es esto. Eso es lo que tienen que dibujar en el momento de hacer el esquema de cómo actúan estos sistemas CRISPR-Cas. ¿Listo? Nada más en esta parte. Cerramos el tema de CRISPR-Cas9. Es un tema, lo hemos llevado de la forma más, digamos, concreta posible. Hay muchas cosas que se pueden hablar de este sistema, de hecho hay mucho más. Pueden, si les interesa, pueden ir revisando un poco. Los parámetros les he dado, ¿no? Lo que significa el sgRNA, el cRNA, el PAM, por ejemplo. Si han entendido cómo funciona cada una de esas cosas, pues cuando vayan profundizando en esto y vayan leyendo, si quieren repasar algo, van a entenderlo de mejor manera. Esa es la idea un poco en esta parte. Entonces les comparto las diapositivas y voy a coordinar con la representante para ver un poco el avance del tema para el segundo parcial. ¿Listo? Quedamos así entonces. Cualquier consulta, novedad, nos comunicamos inbox o directamente el día lunes también podemos charlar un poco si quieren que repita alguna parte para el parcial. Nada más, cuídense mucho, nos vemos. Se ha ido la hora también rápido, estas clases han sido un poco densas, pero bueno, espero que se haya podido entender. He tratado de hacer lo más claro posible, ¿no? Es complicado a veces poder explicarlo así de forma virtual al menos. Tienen los videos, pueden volver a ver los videos.
ahí van a entender mucho mejor cómo funciona todo esto. Nada más, muchachos, nos vemos, cuídense mucho, les paso ahorita las diapositivas y nos vemos el día lunes. Chao a todos, que estén bien. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao, luego. buenas tardes a todos, cuídense, nos Hasta vemos. luego, Chao, doctor. chao, 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 chao.